el georradar, una herramienta extraordinariamente útil en geotecnia. Georradar, un sistema de radar para detectar, para analizar los materiales dentro del suelo. El georradar es muy útil para visualizar elementos del terreno. O sea, para ver lo que hay debajo. Veamos este, por ejemplo. Esto es un radargrama o un ecograma. En la vertical está el tiempo en nanosegundos, el tiempo de llegada de los ecos de la onda. Y se observan cambios en la frecuencia de esa onda. En esa forma, el georradar o GPR detecta los cambios en las propiedades dieléctricas de los materiales. Propiedades dieléctricas de los materiales. O sea, conductividad de los materiales. ¿Cómo funciona? El equipo de radar envía pulsos cortos de ondas de radio, que es energía electromagnética, de muy alta frecuencia, desde 25 MHz, a veces hasta 1500 MHz. Manda las ondas de radio el equipo. Y el material refleja las ondas de radio. Y el ecograma se va formando con el eco de esas ondas. O sea, cuando hay cambios fuertes en las propiedades dieléctricas de los materiales, parte de la energía, parte de la onda se refleja. Y esa reflexión es la que nosotros utilizamos para determinar, para analizar qué hay debajo en el terreno. El georradar tiene algunas similitudes con los métodos de imágenes de reflexión utilizados en la exploración petrolera. En la exploración petrolera se envían ondas y hay eco de las ondas. Es similar, pero es diferente tipo de onda. Sin embargo, la analogía en que hay entre la exploración petrolera, que utiliza ecos de ondas, y el georradar se ha utilizado para transferir tecnología de la industria petrolera a la geotecnia. Las ondas que se utilizan en la exploración petrolera no son las mismas ondas que utilizan en el radar, pero hay un sistema de reflexión en ambos casos. Es reflexión de la onda. Y la reflexión genera un ecograma teniendo en cuenta la velocidad de llegada, la velocidad de la onda, o sea, el tiempo que duró la onda en bajar y volver a subir, el tiempo en nanosegundos y la frecuencia de la onda, generándose una figura como la que vemos en la pantalla. Los colores del ecograma muestran la amplitud de la onda de reflexión. Y el tiempo, que es el tiempo entre bajada y subida de esa onda, de cada punto de onda, está relacionada con la profundidad. O sea, la profundidad se determina con el tiempo
y los cambios dieléctricos con el cambio de frecuencia de la onda. Veamos un ecograma de 5 metros de profundidad, aproximadamente 120 nanosegundos en este material. 120 nanosegundos, 5 metros de profundidad, y las frecuencias de la onda reflejada, lo que nos da los cambios en las propiedades dieléctricas de los materiales. O sea, nos muestra que hay unos cambios, hay unos materiales que están reflejando la onda. Este es un radagrama, un ecograma más profundo. 700 milisegundos entre la llegada, la bajada de la onda y la subida. Y la profundidad de aproximadamente 30 metros. O sea, 700 nanosegundos, 30 metros. 120 nanosegundos, 5 metros. El tiempo de la llegada de la onda nos da la profundidad. El sistema de GPR, el sistema de georradar, no es nuevo. El primer uso del radar fue en Austria en 1926, en un glacial alpino. O sea, en geotecnia se utiliza desde 1929-26. De 1926 en glaciales. Realmente el uso de geotecnia, el uso en la práctica de la geotecnia, se realizó en los años 50, cuando se presentaron un accidente en Groenlandia de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema? Que la onda de radar en el hielo se profundiza y el avión se equivocó porque tomó mal la distancia, tomó mal la profundidad de la onda de radar que mandaba el avión, porque la onda de radar penetró en el hielo y mandó fue la referencia de la profundidad. Eso hizo que el avión se estrellara contra el hielo. De ahí vino el interés que pasó. ¿Por qué la onda de radar profundizó tanto? Ah, y ahí empezó el uso geotécnico del georradar. El GPR se ha convertido en el mejor instrumento para detectar elementos enterrados, por ejemplo, tuberías, tanques enterrados, y para arqueología, para encontrar elementos en el suelo. Su utilización es cada día más exitosa. Y muchos geólogos lo utilizan con relativa frecuencia. Hay una limitación, la profundidad del uso es 50 metros. O sea, difícilmente tenemos información con georradar a más de 50 metros, a menos que estemos, por ejemplo, en un caso del hielo. ¿En qué consiste el georradar? Tenemos un computador con un monitor, y que usted va viendo las ondas en el computador. Un computador manual que lo lleva usted colgado, un computador. Una unidad de control, unos cables de conexión, un convertidor, la antena y generalmente en ese carrito una rueda medidora para medir el recorrido, medir la distancia horizontal, y el sistema de generación de ondas de radar. Y vemos la onda. La onda tiene una amplitud, tiene una frecuencia y tiene un tiempo. El tiempo en la vertical. A medida que se mueve
el equipo horizontalmente, que se recorre una zona, una línea, los ecos llegan en la forma como se muestra en la figura: amplitud, frecuencia y tiempo. O sea, se van generando ecos, o sea, reflexiones de la onda errada. Y se sigue transmitiendo permanentemente ondas, se va caminando, va moviendo el equipo, genera ondas y obtiene el eco de las ondas, la reflexión de las ondas. Las ondas de radar son muy veloces. Se transmiten en la Tierra, en cada material se transmiten diferente. En la Tierra se transmiten aproximadamente a 1/3 de la velocidad de la luz. O sea, 1/3 de la velocidad de la luz. Muy veloz. Sí. Sí. Ahora, y el tiempo de recorrido de la onda y los cambios de propiedades dieléctricas de los materiales, es que las propiedades dieléctricas de los materiales cambian. Y en cada cambio genera reflexión. O sea, y las reflexiones se reconocen por la diferencia en la impedancia, dieléctrica, o sea, por el cambio en la constante dieléctrica del material. Los cambios dieléctricos generan reflexiones de la onda y se reflejan en cualquier material: plásticos, metales, incluso grietas, vacíos. Entre mayor sea el espesor del objeto, se refleja mejor. O sea, si el tubo tiene un elemento más grueso, refleja mejor que si fuera delgado. Por ejemplo, una malla metálica de 3 milímetros marca más fuerte que una tubería PVC de 30 milímetros. Entonces, ahí viene el material. Los materiales metálicos reflejan mejor que los materiales plásticos. Entonces viene el espesor del elemento y el tipo de material. Diferencias relativas de una con la otra, cómo cambian las propiedades dieléctricas. Y con las diferencias relativas determinamos con precisión de qué material es el objeto. Pero se requiere saber qué es lo que estamos buscando y saber qué vamos a esperar. Porque el radiograma nos da unos cambios, pero los cambios, ¿qué son? ¿Por qué? Entonces es importante calibrar bien el sitio. Si es para arqueología, si es para detectar tuberías, si es para detectar fallas geológicas, fracturas, si es para detectar el nivel freático. Hay preocupación de que esas ondas de radio, esas ondas de radar interfieren. Sí, interfieren a, a las señales de radio, pero no interfieren con un computador, ¿sí? No causa daño a ningún equipo y generalmente las antenas, en la mayoría de los casos, son blindadas, o sea, solo botan onda hacia abajo, no botan onda hacia arriba, por excepción de las antenas no blindadas. Y en el monitor vamos viendo los objetos. O sea, los objetos que están reflejando las ondas los vemos en la pantalla del monitor del computador y se van grabando en archivos magnéticos para luego imprimirlos, analizarlos en la oficina y elaborar informes. Y el equipo es manejado por una sola persona, un solo operador. Va moviendo el carrito, va viendo las
reflexiones de la onda radar, el radargrama, el ecograma, y va tomando decisiones sobre en qué punto hay un determinado objeto. Entonces, se mueve la antena. Con el carrito se van lanzando las ondas de georradar, se van obteniendo el ecograma y el personaje que está moviendo el carrito va viendo qué es lo que hay ahí y va grabando las imágenes y va elaborando sus planos en campo de donde se le colocaron las líneas. Porque es importante tener adicionalmente un sistema de poder saber nosotros dónde son las líneas. Movemos el carrito, botamos las ondas, vamos viendo las reflexiones, lo puede ser bastante rápido. O sea, el carrito se puede mover relativamente rápido porque la velocidad de la onda radar es muy grande. Entonces, esta es la traza de la onda. Una frecuencia, unos tiempos, una amplitud, la traza. Y ese es el perfil generado por una gran cantidad de trazas. O sea, miles de trazas, miles de pulsos de radio que reflejan y van armando el perfil. Aquí vemos, por ejemplo, la reflexión de una tubería. Muy buena. No es lo típico que sean tan claras. Las ondas se reflejan, también se absorben, esa es una dificultad. También se atenúan en ciertos materiales o se dispersan. En el caso, por ejemplo, de una fractura geológica. O sea, tenemos que tener en cuenta la reflexión de la onda, la absorción, que los materiales absorban la onda de radio, la dispersión y la atenuación, los cuales dependen de la conductividad eléctrica y permitividad de los materiales. Cada material refleja diferente, absorbe, dispersa y atenúa. Entonces, el tipo de material nos va a dar en buena parte el resultado del diagrama. El GPR es muy útil, muy rápido para tomar datos, muy bueno para detectar elementos enterrados y discontinuidades o fracturas en la roca. Es muy útil, rápido, sencillo, con un carrito. Es rápido y sencillo. Sin embargo, si es un suelo arcilloso, no funciona muy bien, especialmente en arcillas húmedas, porque la arcilla no transmite los pulsos electromagnéticos. Entonces, arcillas húmedas no es muy útil el georradar. Adicionalmente, si la profundidad del nivel freático es más de 9 metros, se pierde la onda. Igualmente, no funciona en agua salada. Y la información puede contaminarse con reflejos de otros elementos externos, cuando la antena no es blindada. Por ejemplo, yo tengo una antena no blindada, que le llamamos antena tipo culebra, bota las ondas hacia todos los lados. Entonces me refleja los árboles, me refleja los edificios, y es muy difícil interpretar un sistema de georradar con antena no blindada cuando hay elementos externos. El equipo es costoso y la interpretación requiere de experticia y de conocimiento previo de lo que estamos buscando.
Sin embargo, es un solo operador. Y generalmente el que interpreta es el mismo operador del equipo. En arcillas y en agua salada hay una gran atenuación de la onda. Se pierde la onda. O sea, en materiales muy conductores como las arcillas y el agua salada, no transmiten muy bien, no reflejan muy bien. Se comen la onda. O sea, al aumentar la conductividad, la energía electromagnética se disipa calor y se pierde fuerza de la señal. La profundidad óptima es en el hielo. Puede alcanzar 100 metros de profundidad o más. Las arcillas, especialmente las esmectitas, o sea, las no morionitas. A veces en caolinitas e hilitas de que estén algo secas, se puede utilizar el GPR. Pero en esmectitas, descartado. Y si la arcilla es húmeda, tampoco funciona muy bien. O sea, la penetración depende de la humedad. La mejor penetración es en suelos arenosos, secos, en el desierto, el Sahara. En arcilla y suelos húmedos penetra un poco, un par de centímetros. No es muy útil. Y varía mucho también de sitio a sitio porque depende mucho de la constitución del material del suelo y de la humedad. Es bueno saber qué esperamos nosotros. ¿Qué material tenemos para poder determinar bien la profundidad? Porque la velocidad depende del material, entonces necesitamos saber qué materiales vamos a esperar, qué tipo de suelo, qué tipo de roca, qué elementos vamos a esperar a encontrar para poder calibrar bien la profundidad. Existen softwares sofisticados, ¿sí? Hay tablas de profundidades y se requiere tener un conocimiento previo de lo que vamos a esperar. Si usted tiene buena experiencia en la zona, buen equipo, un material arenoso, relativamente seco, es muy preciso y da muy buena información. O sea, en materiales como arena o grava, penetra fácilmente 15 metros sin problemas. Entre más secos, más penetración. Cuando hay contactos de materiales con diferentes características, algo de arcilla, los contactos se pueden mapear. Un manto delgadito de arcilla se detecta fácilmente bien. Y si hay fisuras o grietas en la roca, se dispersa la señal. Y eso facilita la identificación. Entre mayor frecuencia tenga la antena, es mejor la resolución. Por ejemplo, antena de 400 MHz. Tiene buena resolución, pero menor penetración. Y cuando la frecuencia es menor, penetra más, pero es menos detallada, es menos precisa. Y los niveles freáticos generan reflexiones fuertes. O sea, es una muy buena herramienta para detectar niveles freáticos. El mejor sitio es el desierto. No hay árboles que nos generen interferencia, no hay agua, seco, ideal en arenas secas. Tenemos esa herramienta. La herramienta del georradar. Muy útil en geotecnia. Utilicémosla. Muchas gracias.